la UCA fue de un 52% durante el primer semestre de 2004, el aumento, y la indigencia en 17,9%. Agustín, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, muchas gracias por estar del otro lado. Bueno, Agustín, la indigencia sobre todo es la que preocupa, no todos los números en realidad, pero es la que es la que más se duplicó con respecto al año pasado. A ver, hay varios procesos que están en cuenta. Hay que tener en cuenta que ya venía aumentando la pobreza en el tercer y cuarto trimestre del año pasado, y la indigencia también. Ya Ujú. llegábamos a niveles elevados de pobreza en el cuarto trimestre, antes incluso de la devaluación de Milei, en alrededor del 43% y de tasas de indigencia del 12% en ese momento. Interanualmente, cabía comparar que un año atrás había 40% de pobreza, es decir, con respecto al primer semestre del año 2023, 42% de pobreza y dentro de esto un 10% de indigencia. Creció durante el periodo incluso del plan Platita a nivel político, por producto de que ya había comenzado la recesión económica vinculada al sector industria y comercio en el tercer trimestre del año, a pesar de que se activaba el consumo a través de la emisión, de la inversión, de mejoras sociales, bueno, en un contexto de política electoral. El estallido de la crisis, que quizás no es un estallido, sino que es un proceso de crisis que viene ya desde el segundo o tercer trimestre del año pasado y que llega todavía hasta ahora, generó una situación, un pico de pobreza e indigencia en el primer trimestre que fue muy importante, que fue del 55% de pobreza y dentro de la cual se mide un 20% de indigencia, casi el doble de indigencia de un año atrás y más de 15 puntos o 15 puntos de más pobreza de clases medias bajas que cayeron en su capacidad de consumo. El efecto de las clases medias bajas que caen en su capacidad de consumo no es tan grave para evaluar en términos de que una recuperación permite una recuperación económica, la caída de la tasa de inflación, como ha ocurrido en los últimos meses, ya permite que ese 55% haya bajado en el segundo trimestre a un 49%. Mientras que el 20% de indigencia ahí es más difícil porque Mm. si bien el gobierno duplicó las asignaciones universales por hijos y duplicó la tarjeta alimentaria, amplió otros servicios sociales a los segmentos más pobres, como cayó el consumo en el primer, segundo trimestre de este año a través de que las clases medias, los trabajadores recibieron un ingreso más bajo en capacidad de consumo que el que tenían durante la etapa más próspera del plan electoral o política electoral, en ese contexto hay menos demanda de bienes y servicios a los pobres informales, lo cual hace que aumente la pobreza por falta de trabajo o por un trabajo más precario o de menos ingresos, a pesar de que hayan duplicado las ayudas económicas o las ayudas sociales. A ver, la crisis todavía está vigente, sin embargo, los datos que hoy sacó el INDEC en materia de empleo y de nivel de actividad, Sí. creo que marcan dos cuestiones que son interesantes de incorporar a este análisis. Uno es que efectivamente la crisis económica en materia de actividad económica comienza en el tercer trimestre del año pasado y parece encontrar piso en el segundo trimestre, primer y segundo trimestre. A ver, el primer trimestre como piso de crisis y el segundo trimestre ya va dando cuenta de un proceso de recuperación lenta. Y el segundo indicador es que ninguno de estos procesos de ajuste que tuvieron lugar durante el gobierno de Milei o anteriores, ni durante la etapa de hiperventilar el consumo a través de la ayuda social o los salarios y el consumo, ni de ajustar el consumo a través de la caída de las remuneraciones, los saberes jubilatorios, etcétera, produjo una caída del empleo. Claro. El desempleo solo aumenta un punto y incluso el empleo al segundo trimestre de este año
se mantiene, crece un punto con respecto al primer trimestre y no cambia con respecto a la situación anterior. Es decir, los trabajadores, el nivel de empleo se mantendría estable, el desempleo no habría crecido significativamente, y si creció, creció porque una parte de los ocupados perdieron empleo, construcción e industria, pero lo reemplazaron o esas mismas personas u otras a nivel familiar en empleos informales más precarios que los que tenían anteriormente. La tasa de desempleo aumentó solo un punto, el empleo incluso en el segundo trimestre crece, la tasa de actividad crece, básicamente por el punto de desempleo que estoy mencionando, pero lo más relevante de todo esto, lo que más puede llamar la atención a cualquier experto o especialista, es que la crisis no generó desempleo. Una crisis que tiene una magnitud, si bien no tan importante como la del 2002, al menos cayó el Producto Bruto un 5% durante este primer semestre, y esto no repercutió en nivel de desempleo. Creció el subempleo y la informalidad, pero no creció el desempleo. Esto es lo más llamativo que tiene este segundo semestre, que va a dejar una pobreza del 52% y una indigencia del 17%, estas son las estimaciones Sí. del observatorio, pero que creemos que van a estar por ahí, con muy bajo nivel de desempleo, pero obviamente con muy bajo nivel de remuneración entre los trabajadores e incluso entre los jubilados y pensionados. 7,6% es el número que se dio a conocer, Agustín. No sé si esa es la cifra, bueno, es la que se publicó en algunos medios de comunicación. No sé si vos coincidís con eso, si no, obviamente que podés Sí, sí, es dar esa es la Ok. cifra, que es un punto más que el que se tenía un año atrás para el mismo periodo. Ujú. Ese punto más significa, eh, pongámoslo en números, eh, implica 220.000 personas más desocupadas. Claro. Ah, para una caída de la tasa de crecimiento del 5%, es muy poco, es muy poco. Entonces, en realidad el desempleo no es el fenómeno explosivo de la crisis, como lo fue en el 2002. El fenómeno explosivo de la crisis es la caída del ingreso real. Claro. Sí, la Sobre situación todo, de, ni siquiera, de la clase media también, ¿no? Que es también la más exactamente, golpeada. pero sobre todo los trabajadores, a ver, ¿quiénes, incluso en el segundo trimestre recuperan los trabajadores asalariados formales? Pero ¿quiénes no recuperan? Los asalariados, los no asalariados formales, los profesionales independientes, los informales, que vendedores ambulantes, limpiavidrios, eh, trabajadores de servicios, cuenta propia de mucha naturaleza, ni el empleo público, que su salario cae significativamente. Ujú. El sector privado formal logra tener cierta recuperación en el segundo trimestre, alcanzando los niveles promedios ya bajos, ya críticos que tenía durante la etapa Massa Fernández. ¿Bien? Claro. Entonces, lo que ocurre es que vuelven a recuperar su ingreso, que ya es un pobre ingreso, pero los que más caen son los sectores informales, incluso el sector público, y cabe una observación también con respecto a los jubilados que tendieron a caer sus ingresos durante los primeros 3 meses, lo recuperan en marzo, abril, mayo, producto de la nueva ley o norma de actualización, pero lo recuperan por debajo del nivel que tenían en noviembre. Ujú, ¿Bien? ujú. Entonces ahí se produjo el ajuste más importante. Ahí en los salarios del sector público. Son salarios que están por debajo del crecimiento que tuvo la inflación y por lo tanto produce un superávit fiscal que el gobierno le permite destacarlo como un logro y no deja de serlo en cuanto al efecto inflacionario. Creo que nunca se observó en Argentina una caída de la inflación, salvo el plan de convertibilidad, una caída de la inflación de esta magnitud, que hace, o lo que hizo, que mejoraran los ingresos del sector informal. Claro. Paradójico, pero es así. Entonces, que aumentara la desigualdad interna dentro de la estructura del mundo del trabajo. Ujú. Bueno, Agustín, muchísimas gracias por este análisis. Un abrazo grande.
Hasta luego. Agustín Salvia estaba con nosotros, investigador de la UBA CONICET. Nosotros continuamos con más en la pantalla de Canales.